vamos a hacer este video para mostrar cómo podríamos configurar un flujo rápidamente en FlowTrack para un proceso, por ejemplo, de reclutamiento de selección o Headhunter, ¿vale? Entonces, yo me fui rápidamente a Cloud y le dije, ayúdame a armar un flujo. No soy yo experto en reclutamiento, pero indícame cuáles serían posiblemente algunos pasos como para un flujo de ejemplo, ¿ya? Entonces vamos a tomar estos estados que tienen que ver con estado de postulación recibida, que sería el inicio del proceso, screening del CV, que es como la revisión, entrevista con recursos humanos, entrevista técnica con cliente, la generación de la oferta y dos estados finales, un estado de contratado o descartado, ¿vale? Entonces todos estos estados los vamos a ir creando, ¿vale? Entonces me voy a tomar el tiempo primero de hacer este primer estado, que es postulación recibida. Me vengo a mi plataforma, a FlowTrack, te puedes loguear en una plataforma web y vamos a irnos a la opción de configuración de flujo, ¿vale? Esto lo puedo hacer yo, lo puede hacer un usuario que definamos si es que quieren ocupar la plataforma, ¿vale? Voy a crear el flujo para la empresa Moilla, para que ese flujo quede asociado a esa empresa, ya que esta plataforma permite también la convivencia de múltiples empresas dentro del mismo sistema y permite que cada flujo tenga su independencia, que no tenga relación. Entonces, un usuario que pertenece a una empresa ve solo los flujos de esa empresa, ¿vale? Le vamos a poner un código RRHH, vamos a ponerle recursos humanos, vamos a ponerle Headhunter al flujo y descripción reclutamiento, ¿vale? Y vamos a guardar, ¿vale? Entonces aquí ya tengo el flujo creado acá abajo y ahora vamos a diseñar el flujo, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es agregar los estados. Entonces le agrego un estado código 01 o el código que yo quiera. Voy a definir que es un estado inicial y dijimos que postulación recibida el primer estado, y bueno, aquí yo puedo poner una descripción de qué se trata ese estado, pero nada, vamos a partir y le vamos a poner a este un color azul como para poder decir que estamos partiendo el proceso. Guardar. Ahí está el primer estado, ¿vale? Entonces el segundo estado, según lo que nos decían, es screen CV, ¿vale? Entonces podríamos crear el segundo estado. Lo tenemos por acá, código 02, que es el segundo estado. Esto es un código de transición porque no es inicial, tampoco va a ser el final, así que es un estado de transición. Y a este le vamos a crear, lo vamos a dejar con el color gris. Guardar. Y vamos a venir a crear un tercer estado. Vamos a ver cuál es el estado que nos dice que hay que crear. Entrevista recursos humanos. Entonces creamos el estado flujo código 03. También es de transición. Y creamos entrevista. No le vamos a agregar descripción. También lo vamos a dejar gris uno le puede agregar SLA o tiempos como para que la operación, si está mucho tiempo en ese estado, se cambia de color un indicador dentro del flujo y te va mostrando un poco las cosas que puede estar más atrasado o estar dentro de tiempo, ¿vale? Vamos a guardar el estado entonces en la entrevista y nos venimos acá ahora entonces que después de la entrevista todos los candidatos pasarían por la entrevista técnica con el cliente, técnica cliente, y vamos a crear otro estado que va a ser el código 04, también es una transición. Si se dan cuenta es muy simple y me va diagramando el flujo como va avanzando. Y nos vamos a la oferta enviada, oferta enviada final, contratado, descartado, oferta enviada, ¿cierto? Entonces tenemos entrevista técnica y vamos a agregar el estado 05, transición, oferta enviada, guardar, y tenemos que crear dos estados finales. Tiene que ver un estado con contratado, el que quedó, o si son más de uno, dependiendo del proceso. Esto es 06, y esto sí es un estado final, es decir, cuando llegue a este estado no la puedo mover la operación,
y queda como contratado, y este le vamos a poner un código verde como para que sepamos quizás que llegó a buen puerto. Ese verde, guardar, y vamos a crear otro estado que es el código 7, también un código final, y lamentablemente este va a ser el descartado. Ojalá todos pudieran quedar contratados, pero no es así. Y final, y a este le vamos a poner un color tiradito para el rojo, para que quede un poco más gráfico. Guardar. Ya, entonces tenemos estado inicial, estado de tránsito y un estado final de aprobación y un estado final de descarte. ¿Vale? Entonces, ahora yo tengo que crear los botones que cuando la operación parta y yo la quiera mover al screening, postulación recibida, recibo la postulación, lo paso al proceso de screening, yo pueda mover esa operación dentro del flujo. ¿Vale? Entonces vamos a crear transiciones. ¿Ya? Entonces, del primer estado, que es postulación recibida, para moverla desde hasta la postulación en screening, vamos a crear el botón evaluar, evaluación C. ¿Vale? Vamos a ponerle la I con mayúscula para que se vea bonito. ¿Vale? Y el botón lo vamos a dejar celeste también. Y bueno, cualquier perfil, aquí son los perfiles que están disponibles. Vamos a dejar que cualquier perfil pueda ocupar este flujo. Lo vamos a dejar abierto. Guardar. ¿Vale? Y después tenemos la transición de screening a entrevista. Vamos a crear la transición y desde screening a entrevista, dijimos, a entrevista, ¿cierto? Y el botón va a ser en entrevista. Yo le puedo poner el nombre que se me ocurra. Y también le vamos a poner botón azul, guardar. Y de entrevistar a oferta enviada, y de entrevistar a, si pasa a la opción de... en screening también tenemos que ver si entrevistamos porque nos gustó el currículum o descartamos, porque a lo mejor no nos interesa de inmediato. Así que desde screening deberíamos ser capaces también de la transición. Desde screening deberíamos ser capaces de enviar directo a descartado. Y ponemos el botón descartar. Entonces en ese estado yo puedo hacer dos acciones: mover dentro del flujo o llevarlo al final del proceso. Y este botón lo vamos a dejar de color rojo. Guardar. ¿Vale? Desde entrevista, recurso humano, vamos a crear la transición. Entonces, desde entrevista, recurso humano, vamos a crear la transición a entrevista técnica. Y le vamos a poner entrevistar. También. Azul. Entrevista. Guardar. Y también deberíamos ser capaces de descartar. Desde entrevista recursos humanos podríamos también llevar a descartar y ocupamos el botón descartar. Descartar. Y también lo vamos a poner. Acá yo puedo poner los botones que se me ocurran. Eso es lo entretenido. Descartar. ¿Vale? Entonces, haciendo resumen, primer estado, lo movemos de postulación a screening. Screening, me gusta el currículum, lo avanzo. Si no me gusta el currículum, lo llevo al último estado. Si lo avanzo desde entrevista, puedo descartarlo o puedo avanzarlo a entrevista técnica. Y lo mismo desde entrevista técnica. Entonces, desde entrevista técnica lo podemos avanzar a oferta enviada porque me gustó. Y el botón va a ser enviar oferta, guardar, y también podríamos descartar en este mismo estado. Desde la entrevista técnica podríamos descartar.
¿cierto? Y vamos a ocupar el botón rojo. Listo, guardar. Llevamos 10 minutos y estamos configurando el flujo. ¿Vale? Vamos a ver, me voy a poner por acá. Después de la oferta enviada, también tenemos que, oferta enviada, tenemos que pasarlo a contratado. Así es que me acepta. Contratar. Nos vamos ahora a estábamos aquí, transición desde oferta enviada, contratado a la oferta enviada, sí. Enviada, y también puede ser que la oferta enviada no le guste al postulante. Entonces, de la oferta enviada, desde oferta enviada hasta descartado. Descartar. Y vamos a poner el botón rojo. Guardas. Vale, entonces aquí ya tengo el flujo. El flujo listo con los cambios de estado. Y más de un botón dentro del proceso. Ahora vamos a ver si este proceso es interesante ponerle campos. Entonces le vamos a poner el nombre del postulante. Vamos a ponerle apellido. Vamos a ponerle el root. Aquí hay diferentes formas de llenar esto. ¿Vale? Y este lo vamos a poner como campo obligatorio. Acá me faltó poner como obligatorio el campo nombre. Y acá me faltó como poner obligatorio el apellido. Bueno. Y hay que agregar el correo. Y tengo algún tipo de correo, mail. Aquí está. También es obligatorio para poder notificarlo. Y vamos a agregar el teléfono celular. Y tengo un número de teléfono por acá, no. Entonces vamos a dejar número. Solo números. Guardas. Listo. Tengo mi flujo y formulario listo. ¿Cómo se ve esto? Nos vamos entonces acá a la parte del flujo. Y ahora yo voy a poder crear una operación. Ya creé el flujo. Dashboard, entonces vamos a crear una nueva operación. ¿En qué flujo? En el flujo Headhunter. Aquí lo creé. Entonces me voy a crear yo, el primer candidato. Cristian Moya. Root. Correo. Celular. 978. Crear operación. Y al crear la operación, me veo de inmediato acá en el dashboard que tengo dentro de las operaciones iniciadas. Tengo el primer código dentro del flujo, Headhunter, activa postulación recibida. ¿Vale? Como que alguien llegó y en esta postulación recibida, que es el primer evaluar CV, yo puedo adjuntar el currículum. ¿Vale? Vamos a adjuntar, no sé, una cotización. ¿Vale? Que es como el currículum. Entonces acá está la información del currículum de la persona. Entonces el equipo que tiene que evaluar el proceso debería poder después entrar a las operaciones que están en estado pendiente, ¿ya? Y ver que está esta operación pendiente, postulación recibida,
y alguien debería poder entrar a mirarla y decir, el candidato Moya, nombre Cristian, correo tanto, tienen adjunto, lo evalúan y pinchamos transitar. Y la operación está creada. Entonces, creé la operación, adjunté, entonces mando a evaluar el currículum. Por favor, evaluar candidato. Entonces ya no tengo que mandar un correo. Ahora voy a liberar la operación, ok, para poder cambiarla de estado. Por favor, evaluar candidato. Confirmar. Y la operación quedó con la transición hecha. O sea, postulación está recibida y luego la paso a postulación de recibida a screening, a evaluación de CV. Por favor, evaluar candidato. ¿Vale? Y aquí yo puedo revisar el CV y decidir si ese CV cumple o no la condición para poder irse a entrevistar o descartar. ¿Vale? Entonces, supongamos que lo vamos a entrevistar. Pinchamos el botón. Coordinar. CV OK. Proceder con entrevista. Por ejemplo. Confirmar. Y ahí confirmamos. Se hizo el cambio de estado. Y está acá ya. Entonces, viene otra persona. Aquí está el flujo, ¿sí? Entrevista y está en estado entrevista de recursos humanos. ¿Ya? Historial. ¿Sí? Entrevistar. ¿Ya? Y aquí en entrevistar dijimos que desde Screener lo pasamos a entrevista. Pinchemos entrevistar. Entrevista. Y entrevista. Confirmar. Nos vamos a liberar la para poder. Entrevista. Confirmar. Ya, entonces, entrevista de recursos humanos está ok. Entrevistar para la parte técnica. Transitar, entrevista técnica, enviar oferta. El botón anterior debería haber cambiado, quizás. Para que subieran, porque eran dos entrevistas. Una entrevista de recursos humanos, entrevista técnica. Quizás el nombre del botón tiene que tener eso. Y vamos a decidir que lo vamos a enviar la oferta. ¿Vale? Entonces aquí pinchamos y le decimos al equipo que se preocupa como con el contacto. Ok, enviar carta oferta. Confirmar. Y se envía la carta oferta. Supongamos que aceptó la persona. Flujo feliz. Carta aceptada. Confirmar. Y ahí terminó el proceso. Entonces podemos ver que dentro del sistema nos vamos a encontrar con un proceso súper bien traqueado. Si yo filtro el flujo solo de recursos humanos, voy a ver que el estado actual está en contratado y que la operación está terminada, y voy a poder ver cuánto inició y cuánto tiempo pasó. Aquí pasó cortito la cantidad de tiempo entre que se contrató, y como les decía, yo puedo poner aquí el SLA para ir viendo cuánto se demora. Ingresemos una operación y rechacemos. Recursos humanos, Headhunter, nombre, vamos a poner acá de nuevo Cristian Moya, el root 5 y el correo y el celular. Creamos la operación y creo la operación. ¿Ya? Yo creo la operación, adjunto el currículum que recibí para que alguien lo evalúe. Supongamos que ese es el currículum, se adjunta el documento y mando a evaluar al equipo de evaluación. Por favor, evaluar. Confirmar. ¿Ya? Y la gente que lo evalúa dice
Ya si nos gustó, pasémoslo a la entrevista de recursos humanos. Entrevistar recursos humanos. Y se manda a recursos humanos. Y supongamos que no le gustó, descartamos en recursos humanos. Descartado entrevista. Descartado recursos humanos. Confirmar. Y se cierra la operación, si se dan cuenta. Entonces, si vemos, es una operación más cortita. Y si nos venimos acá, podemos ver, por ejemplo, que en este flujo este flujo era Headhunter. Tenemos dos operaciones, una que está aprobada y otra que está descartada, ¿vale? Y lo mismo, el mismo funcionamiento y la misma lógica. Supongamos que tenemos cientos de estos procesos, quiero mandarle un correo masivo a todos los que están descartados, y yo tengo ya esa plataforma, resumen de operaciones, filtro, todos los flujos no, voy solo al flujo de Headhunter, busco la operación y pum, estos dos son los que necesito mandar por correo, o me piden un reporte, un informe, oye, ¿cómo están toda la operación? Indícame en qué están. Puedo sacar un archivo Excel, y en ese archivo Excel tengo las operaciones que acabo de procesar, donde tengo el código de la operación y tengo el estado de en qué están esos.